En el campo del libro, las adquisiciones que hace el Estado para las bibliotecas públicas muestran un 32% de obras de mujeres si tomamos como muestra el periodo 2017 al 2022. En la etapa de reconocimiento y premios se terminan de completar un círculo vicioso que colabora con la falta de referentes para niñas y jóvenes y la sensación de que no hay mujeres en la escena. De los 64 premios nacionales de arte que se han entregado desde 1992, solo 17 han sido para mujeres, es decir, un 26,56 versus el 73,34 de reconocimientos entregados a hombres. Esto es solo una de las cifras. Me metí con literatura porque de eso estábamos hablando con nuestra invitada, pero si hablamos, por ejemplo, según un estudio realizado por el Ministerio de las Culturas sobre el tema, durante el 2017 las mujeres representaban el 74% de la matrícula en carreras artísticas, mientras que en ese mismo campo la brecha salarial es de 21,5. En el Museo de Bellas Artes solo el 12% de la colección de obras son mujeres y en el Museo de Arte Contemporáneo la cifra aumenta a un impresionante 35%. Esas son algunas de las cifras que están en el artículo Mujeres en el Arte, la contienda es desigual, que escribió la directora del Observatorio de Políticas Culturales, Separa el 8M, y Bárbara Negrón, directora del Observatorio de Políticas Culturales, nos acompaña en el estudio. ¿Cómo estás, Bárbara? Bien, muchas gracias por invitarme. Yo siempre feliz de reencontrarme con Bárbara para hablar de cosas que a las dos nos interesa, que tiene que ver con la gestión, con la creación, con la construcción de referentes y el aporte de las mujeres a construir sociedad desde el arte, que es la excusa, ¿no? Aprovechando este mes de marzo, pero luego, por supuesto, también te voy a preguntar respecto a otras cosas. Pero partamos con eso, ¿no? Después del 2018, con el Mayo Feminista, después la revuelta en 2019, dio la impresión, ¿no?, de que el feminismo y los temas que tenían que ver con el avance en derechos y presencia de las mujeres en todos los ámbitos era algo que efectivamente estaba ya bastante avanzado, pero pareciera ser que no. Sí, claro. O sea, yo creo que fue un momento además que nos permitió revisar cómo estaba cada área, cada vida, cada ámbito donde se desarrolla la mujer. Y volver a poner los temas en el tapete, pero claro, uno empieza a revisar y ve una brecha gigantesca. Y en el mundo de las artes específicamente es bien interesante porque da la impresión que es un mundo más progresista, que las barreras, brechas, las desigualdades podrían no tener cabida, ¿no? Y sin embargo, lo que nosotros encontramos en varios estudios que realizamos fue que había una desigualdad mucho más profunda, más estructural, como con una raíz muy profunda, sobre todo en los ámbitos más tradicionales y menos visibilizada, porque uno acostumbra a escuchar de qué pasa con la mujer en la política, qué pasa con la mujer en la empresa. Eso tiene un debate más largo quizás, ¿no? Entonces se ha podido ir avanzando, pero en el mundo del arte era como ¿Cuál es que tu excusa? ¿Cuál es no tu excusa? pasaba. Pero ahí yo tengo una teoría al respecto, y claro, probablemente porque yo he investigado más en representación de cine, ¿no? Exacto. Y lo que sabemos ahí, y ahí podemos completarlo, Bárbara, es que mientras hay más plata involucrada, hay menos Tal mujeres cual, presentes. tal cual. Entonces, por ejemplo, en el cine... Presupuesto se lo pasan más bien a los hombres. Exactamente, a nivel internacional, en las películas más caras, de hecho el año pasado la cifra fue menos del 10% de las películas más caras habían sido dirigidas por mujeres. Exacto. Pero cuando bajamos al cine más independiente, hay más presencia de mujeres. Recuerdo algunos años haber leído un artículo en Artshock que mostraba que a nivel mundial las mujeres dirigen tantos museos como los hombres, pero de los museos más caros no dirigen ninguno. Claro, claro, se da mucho eso, sí, hay muchos puntos en común a nivel internacional. O sea, se da primero como un círculo vicioso en que las niñas tienen pocos referentes. ¿Por qué? Porque se habla poco de las mujeres creadoras y no porque no existan. Porque en realidad en todos estos estudios nosotros mismos no conocíamos nombres que empiezan a surgir y que tú no los tienes en la discusión. Y luego se empieza a dar como una sutil división sexual del trabajo en la escuela, en la educación superior. Por ejemplo, a las mujeres les incentivan más algunas funciones
generalmente ejecutivas, como de organización, que las de creación. En la figura del autor es la que está más lejana, en todos los ámbitos, en escritura, en cine, en música. La figura del creador, del autor, del que piensa, del que usa y del la que aparece. cabeza. Sí, esto como detrás de la pantalla, ¿no? Pensando en el trabajo, el autor y el técnico. Pero luego está la función de creación de contenidos, y en la creación de contenidos, en las películas, en la música, sobre todo en las películas, ¿no? Los protagonistas son hombres generalmente, ese tema lo conoce súper bien, hay más presencia, se reproduce un poco en la pantalla y detrás de la pantalla. Entonces lo que nosotros estudiamos fue como qué pasaba detrás de la pantalla, siempre teniendo presente que se da esta relación de quien está detrás de la pantalla y que finalmente se crea. Entonces, ¿qué contenidos se siguen reproduciendo? No aparecen mujeres mayores, aparecen cierto tipo de mujeres. Las mujeres representan papeles de mujeres, digamos. O sea, es como el mundo de la los madre, pitufos, la madre, ¿no? y la doncella por ser rescatada. Exacto. Y de hecho hubo un retroceso, diríamos, de manera importante, especialmente en Hollywood. Salió un estudio hace poco que demostraba que el año 22, el 44% de las películas habían llegado a ser protagonizadas o coprotagonizadas por mujeres. Luego podemos entrar en qué tipo de mujeres. Claro. Pero que el 23, eso bajó al 30%, de nuevo. Entonces es como una corriente hacia atrás, ¿no? De bueno, retroceso. y de hecho estamos viendo una corriente neoconservadora a propósito Totalmente. del efecto Milei. Sí. Parte interesante de los estudios que se han desarrollado es como que quiénes son los votantes de Milei. Y está pasando lo mismo en España. Hay grupos de varones jóvenes que se sienten amenazados por el feminismo y que se están poniendo ultraconservadores. Claro. Y ahí uno se pregunta, bueno, ¿cuál es el rol de la cultura en ese contexto? De hecho, a propósito de ese tema, una de las cosas que estamos viendo con preocupación a nivel latinoamericano es la libertad de creación. Es una de las cosas que puede estar en juego en estos movimientos. De todas maneras, y dentro de la libertad de creación, por supuesto, estos temas son los más complejos. Pero además en esta división por género del trabajo, otra cosa que vemos es que en el mundo del arte hay un concepto de calidad que suele ser engañoso. No sé si recuerdas que el año pasado o antepasado, cuando fue la postulación a los Premios Nacionales de Música, en un diario salieron, 5 fotografías de los autores principales. Entonces algunas voces se alzaron diciendo, bueno, ¿qué pasa con las mujeres? Y un musicólogo muy destacado salió diciendo, bueno, es que no hay mujeres que no estén en este nivel. Es un tema de calidad. Y ese concepto, que lo acuñó muy bien Carla Pinochet, que desarrolló parte de estos estudios, es un concepto en el mundo de las artes tramposo. Sí. Porque ¿Quién supone mide? una neutralidad inexistente. Y el caso más claro para demostrar esto, que en España hacían las audiciones para las orquestas, como siempre, ¿no? En un escenario, y menos del 25% de los que quedaban eran mujeres. Tuvieron que poner cortinas. Y cuando eso sucedió, cuando ya el que estaba detrás no veía qué sexo tenía la persona, fue el 50%. O sea, argumentaban la calidad, pero no era solo la calidad la que estaba detrás, porque los jurados, las personas que estaban mirando, tenían un concepto, un preconcepto de lo que efectivamente una mujer podía lograr. Y eso, si lo traslada al campo de los autores, es mucho más complejo. O sea, la idea de que las mujeres no son capaces de una abstracción para componer, por ejemplo. No, y Yo lo he además escuchado. que quién mide, ¿no? Claro. ¿Quién ha medido históricamente? ¿Quién construye el canon? Hombre. ¿Bajo qué lógicas y cuáles son? Y uno piensa, hace un par de años atrás, cuando el Premio Nacional de Literatura se le dio a Licura Chihuahua con todos los merecimientos, pero todo el resto de la competencia eran mujeres. Claro. Y había nombres muy potentes. Entonces, uno puede decir que es lo mismo que a mí se me desarma cuando pienso ya. Hay otras áreas en donde la plata lo define, pero en literatura eso es más difícil porque es un ámbito que requiere menos recursos, por lo menos para la producción. Para escribir, claro. Luego para la Para vivir. imprenta y difusión y todo aquello. Entonces hay un montón de cosas engañosas que, y aquí viene el tema, ¿no? Que son construcciones culturales
pero que se sostienen culturalmente. Claro, y además se toma como si el hecho de que hayan pocas mujeres, que además la mayoría de las veces no se visibilizan, no se conocen, no están en Wikipedia, no están en los lugares de visibilización, hace que se pueda argumentar como una causa, un síntoma, que es el hecho de que no están. Entonces dicen, bueno, si no hay mujeres, no hay mujeres. Y lo terrible es que a lo largo de la historia hemos visto cómo hay muchas mujeres que incluso llegaron a ser reconocidas en su época y que las hacen desaparecer de una manera impactante, como esta Alice Guy. Alice Guy. Que fue la madre del cine y fue la primera persona que se le ocurrió que el cine podría ser más que registrar. Exacto. Antes de Georges Méliès. Y esto es súper interesante, y yo lo cuento en primera persona porque yo empecé a hacer clases de historia del cine hace 15 años atrás y todo, no se podía estudiar historia del cine en Chile, entonces yo armaba mis clases solo a libros. Y todos los libros que yo referenciaba eran libros en donde Alice Guy era la secretaria de Gaumont, y ese había sido su aporte. Esta señorita que era la secretaria de Gaumont. ¿Cierto? Y recién en los 90 empezó a existir muy tímidamente un revisionismo al respecto, y recién yo te diría que en los últimos 5 años la figura de Alice Guy empezó a aparecer con todos los méritos que se reconocen, pero pero de nuevo, ahí de nuevo está la plata, porque en los años 20, antes de la llegada de Wall Street a poner plata en Hollywood, y antes de que Hollywood se transformara en un gran negocio, había muchas mujeres dirigiendo, escribiendo, etcétera. Entonces, claro, un factor porque era un mundo interesante, muy alternativo. Claro, pero ya cuando llegó había la plata, que entregar la plata a quienes la podían manejar mejor, por supuesto que se optaba por los hombres. Conversamos con Bárbara Negrón, directora del Observatorio de Políticas Culturales. Bárbara, siendo este el síntoma, y les invito a que entren a observatoriopolíticasculturales.cl y ahí pueden leer en extenso este artículo y también los distintos estudios que se han desarrollado al respecto, muchos de ellos a cargo de Carla Pinochet, a quien le mandamos un saludo. ¿Qué hacemos siendo este el panorama? Mira, es interesante saber que se están haciendo cosas dentro del ministerio. Hace varios años que se empezó a considerar este elemento en los fondos concursables. Y eso está muy bien. Hace poco empezaron estos criterios en distintos fondos, en Argentina, en España. Por ejemplo, que la trayectoria no sea, los años de trayectoria sean menos, una serie de criterios. Pero yo creo que la mayor necesidad es la visibilización. Es que puedan tener esos espacios donde la gente las conozca, donde puedan ser referentes, donde se pueda destacar la obra. En general, yo creo que destacar la obra de los artistas es un debe en Chile, pero con mayor razón en el caso de las mujeres. Sí, bueno, por eso se creó el Festival de Cine de Mujeres hace 15 años atrás, que continúa, gran festival, aunque yo no esté ahí, el festival continúa, estén en su fecha para octubre, así que atentos con el FemCine que se viene. Antes de terminar, Bárbara Negrón, me interesa mucho que han salido varios estudios y el tema de la crítica al desempeño de este gobierno en general, pero en particular en cultura, ha estado bastante interesante, digamos, bastante movidita en los últimos días. Ya hemos visto cómo muchas, especialmente actores y actrices que tienen mayor llegada al público, porque son gente que se ve muchísimo en televisión sobre todo, claro, han salido a hablar en contra, a defender, hablar en contra, a defender, y ahí está, ¿no? El movimiento. Y salió también un estudio, que de hecho nuestra radio sacó una nota, ¿cierto?, de Fundación Ciudadanía Inteligente, que hizo un análisis de las apuestas y de los aportes que había hecho este gobierno. Y en términos de cultura, Fundación Inteligente dice que es un 0% de avance, cosa que tú en la nota cuestionas. Claro. Claro, lo que pasa es que el informe de Ciudadano Inteligente lo que mide son los proyectos que se transforman en ley, no todo el programa, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva es solo una parte, no es el 0% de todo el programa, solo de lo que comprometía una ley, pero incluso así, la verdad que son más las promesas que comprometen ley.
Nosotros generalmente hacemos el 1 de junio nuestro análisis de Se qué viene. es lo que se comprometió y qué es lo que se hizo. Evidentemente este gobierno en cultura ha tenido un problema de instalación grande, mayor que el que habíamos visto antes. El hecho de tener 3 ministros, bueno, todo lo que ha sucedido ha hecho que sea mucho más complejo avanzar en términos reales para una institucionalidad. Un cambio de ministro es Pero un mundo. ahí yo tengo una pregunta al respecto, porque uno podría decir, bueno, los gobiernos de en el gobierno anterior, en el gobierno de Piñera, también hubo mucho cuestionamiento y también esta instalación de que no hay ministra, ¿cierto? Hubo Sí. momentos como no tenemos ministra. Pero yo creo que tenía que ver con la pandemia. Yo creo que ahí es difícil como medir y compararlo porque el tema de la pandemia era muy fuerte. En todos los niveles cambian como los indicadores. Entonces, claro, nosotros los medimos de acuerdo a sus propias promesas. Yo creo que es el tema, sí. ¿no? ¿Es un tema de expectativa? Sí, totalmente. Yo creo que este gobierno tiene un programa en cultura que era bastante bueno en términos de dirigirse hacia donde uno tenía que dirigirse y se ha avanzado poco sin duda, pero no es cero. Se ha avanzado en algunas promesas importantes. Se prometió un bono para trabajadores que sí se entregó. Y había otra promesa que también se había cumplido. Ya en este próximo informe sobre el avance legislativo podemos ver que el 2023 se empezó a mover. Ahora también... El primer año no hubo nada de movimiento en leyes de cultura, hoy día ya se está empezando a mover, se está empezando a visibilizar por dónde se va a caminar. Ahora, ustedes en el observatorio hicieron un estudio sobre eso, me acuerdo, el año pasado también respecto a qué había pasado con el proceso legislativo. Pero a mí me da la impresión, y aquí te pregunto también como experta, es que también hay un tema de comunicación. Porque También. un tema discursivo, en términos de que incluso aquellas cosas que se hacen, pareciera ser que no se comunican. Y uno podría decir, bueno, tampoco los medios más conservadores les dan demasiado espacio para comunicar las buenas noticias, pero también me da la impresión de que hay algo de eso. Sí, mira, en términos legislativos, el primer año de gobierno efectivamente no se movió nada y eso fue muy grave porque perder un año cuando tienes 4 y cuando los procesos legislativos son tan lentos es muy grave. Y este año ya se empezó a mover y efectivamente uno ve que se comunica poco y hay ciertos avances que se comunican poco. Entonces Cultura está saliendo hace, yo diría ya 3 años, solamente por el ruido de las malas noticias. Claro. Y eso es un problema. O sea, por una parte, qué bueno que se hablen de los temas que es necesario hablar, pero también es importante que haya mejor comunicación. Por ejemplo, la ley de la artesanía que entró, que era uno de los compromisos, ingresó un nuevo proyecto de ley sobre premios nacionales, que no se ha escuchado nada, Claro. Por lo menos yo no he tenido noticias. Es un proyecto que hace mucho tiempo querían los escritores, de la anualidad del Premio Nacional, porque hace mucho tiempo que está cada 2 años. Entonces, y es un mensaje que ingresó el presidente que debería tener mayor difusión Y ahí está. se comunica poco, claro. Bueno, yo creo que son las dos cosas, ¿ah? Claro. Y hay muchas tareas que hacer. Lo bueno es que tenemos organizaciones como el Observatorio de Políticas Culturales que está mirando esto. Antes de junio igual vamos a estar conversando con Bárbara Negrón, pero cuando en junio se entregue ese informe en que se mide básicamente las promesas y los avances, por supuesto vamos a estar conversando con eso. Bárbara Negrón, presidenta, directora del Observatorio de Políticas Culturales, muchas gracias. Muchas gracias y esperamos estar sacando esta semana el informe legislativo. Ya, pues vamos a estar atentos a eso también. Nosotros tenemos que ir despidiéndonos ya porque son las 10:54. Les invito a que se queden en Radio Universidad de Chile. Mañana a las 10 vuelve el semáforo.